Ser podcast. Martes 27 de julio y antes que nada nos vamos a Tokio. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Tercera medalla para el equipo español. La ha conseguido Mayalen Churrot. La tercera medalla en su carrera. Ganó el bronce en Londres, el oro en Río y aquí en Tokio la plata, haciéndonos emocionarnos en ese slalom del K1 donde con 38 años Mayalen baja como un relámpago. Otras mujeres protagonistas. Carla Suárez, que ha superado un cáncer el último año y que llegó a Tokio con la ilusión de ganar una medalla en el doble femenino con su amiga Garbiñe Muguruza. Hoy cayeron eliminadas en octavos y Carla Suárez se despedía emocionada así de los Juegos. Son muchas emociones, ¿no? Yo lo he pasado muy mal, ella lo sabe. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Hemos estado muchos años jugando juntas. Este ha sido nuestro último partido y bueno, es una pena, ¿no? que acabara así, que acabara en esta ronda. Y una tercera mujer protagonista, Simone Biles, la estadounidense, la reina de la gimnasia, que hoy se ha retirado en mitad del concurso final por equipos. Y lo ha hecho porque dice la presión le está afectando y ha mandado un mensaje a todo el mundo del deporte. Lo más importante es la salud mental del deportista. Luego lo comentamos todo. Así empieza Hora 25. Ana Corbato, muy buenas tardes. Buenas tardes, Aimar, y enhorabuena. Enseguida vamos con todo lo que está dando de sí este día. Lo primero, previsión del tiempo. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Un tiempo más bien tranquilo, el que esperamos las próximas horas en gran parte del país. Pese a todo, va a rozar un frente que de hecho ya está entrando por el Cantábrico y en el norte de Aragón y de Navarra, que esta próxima noche y mañana por la mañana va a dejar algunas lluvias o algunas tormentas, especialmente en el Pirineo. Ya mañana a partir de media mañana ese frente será historia y de hecho no nos vamos a enterar de esas nubes ni de esas lluvias en gran parte del centro y del sur del país. Mañana con el mismo calor que hoy, vamos a rozar los 40 grados en el Guadalquivir sobre todo, y en Canarias seguirán con el alisio bastante fuerte que acumulará nubes al norte del archipiélago, incluso todavía con algunas lloviznas. A la luz de cómo evolucione el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura. La vicepresidenta primera, lo acaban de escuchar, deja la puerta abierta a subir el salario mínimo en el último trimestre del año. Llevamos desde principios de año asistiendo al pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz a cuenta de este asunto y hoy la ministra de Economía parece que se muestra partidaria de revalorizarlo, condicionado, eso sí, a la evolución de los datos laborales. Calviño dice que es clave recuperar el 100% del empleo neto perdido por la pandemia en otoño. Y de momento no vamos mal porque se ha recuperado ya el 90%, pero habrá que ver qué ocurre después de verano con los trabajadores que todavía están en ERTE. El cuadro macroeconómico que ha presentado hoy el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento para este año y para el que viene. Eladio Mizoso, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno mantiene su previsión de que la economía crecerá este año un 6,5% y un 7% en 2022. No cambian las grandes cifras, pero en realidad hay un reequilibrio con un sector exterior más pujante que lo que se calculaba en abril y una demanda interna algo más floja, aunque se espera que una de sus componentes, la demanda doméstica, sí mejore por el ahorro acumulado durante la pandemia y la mejora del empleo. En cualquier caso, el Gobierno es más optimista que el Fondo Monetario Internacional, que hoy ha rebajado su previsión de crecimiento para España este año en 2 décimas, hasta el 6,2%, y calcula un 5,8% en 2022. Pero destaca el propio FMI, nuestro país será el que más crezca este año de toda la zona euro y el que más crezca el año que viene entre todos los países de economía avanzada. La otra pata es el techo de gasto, la base para tramitar los presupuestos que PSOE y Unidas Podemos comienzan a negociar esta semana y para los que los morados reclaman más gasto público. Ese techo de gasto viene reforzado por segundo año por la llegada de los fondos de recuperación europeos y será el más alto de la historia, aunque por poco, Eladio. Sí, se ha encargado de destacarlo la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un techo de gasto ambicioso, dentro de la serie histórica, el superior, el mayor de nuestra historia. En realidad, el límite de gasto para 2022 queda apenas 45 millones de euros por encima del anterior, para un total que sobrepasa los 196.000 millones de euros. Así que el techo de gasto del próximo año será el mayor de la historia,
pero solo en términos nominales. Con este dinero, que incluye más de 25.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación, se quiere, entre otras cosas, mantener los incentivos a la inversión privada que apuntalen la recuperación económica, aumentar hasta los 18.000 millones de euros la financiación estatal de la Seguridad Social por los gastos impropios que ésta viene asumiendo y recortar el déficit público del 8,4% de este año al 5% en 2022. El Consejo de Ministros de hoy también ha aprobado la mayor oferta pública de empleo en la Administración, más de 30.000 plazas, de las cuales más de 9.000 van a ser de promoción interna. Rafa Bernardo. Sí, las plazas nuevas son 23.491 y sumadas a las ya aprobadas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas suman 30.445 puestos, un 8,5 más que el año pasado y la oferta ordinaria más grande de la historia. Es una oferta diseñada con una tasa de reposición, es decir, de reemplazo de bajas del 110% para los servicios prioritarios y del 100% para el resto, y con la vista puesta en alinearse, decía el Gobierno, con los objetivos del plan de recuperación. 14.000 plazas se integrarán en las políticas palanca del plan, de las que un 12% serán para transformación digital, un 10% a modernización fiscal, un 6% a cohesión social y un 5% a sanidad y más de más e infraestructuras. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Tenemos que hacer una administración del siglo XXI que sea capaz de responder a los retos de personalización en la atención de los ciudadanos, blindaje del estado del bienestar e impulso de las grandes transformaciones. Las plazas vinculadas a ciencia y tecnología aumentan un 37% respecto a las de 2020. Los sindicatos de la función pública dicen que esta oferta es insuficiente. Miguel Borra, portavoz de CESIF. Hablando en exclusiva, que es de lo que trata esta oferta pública de empleo de Administración General del Estado, se han perdido en los últimos 10 años 50.000 plazas. En lo que queda de década, es decir, hasta el 2030, el 50% de la plantilla va a estar en condiciones de poder jubilarse, con lo cual nosotros desde luego creemos que sería necesario recuperar por lo menos esos 50.000 puestos de trabajo que se han perdido a lo largo de estos 10 años. De todos esos datos económicos se va a hablar mañana en la reunión telemática del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral que agrupa a los titulares de Economía del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Hacía 5 años que la Generalitat no enviaba a su conseller a ese encuentro y mañana va a estar allí el nuevo titular, Jaume Giró. Su predecesor en el cargo, el que no asistió a las últimas reuniones, es el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que el viernes está convocado a la conferencia de presidentes, pero no va a ir. Su ausencia y la del Lehendakari Urkullu han recibido duras críticas hoy de otros presidentes autonómicos. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, al presidente de Castilla-La Mancha, también al de Extremadura, y a Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno vasco. Yo sigo tendiendo la mano al presidente de la Generalitat porque creo que son asuntos muy importantes, especialmente los que tienen que ver con la recuperación económica, pero también en ese afán de reconocernos las cosas que hemos hecho bien, que también hacen más grande a este país, como es el proceso de vacunación, celebrar un éxito colectivo. Me parece una descortesía, creo que es un error político y estoy convencido de que es una falta de respeto a los catalanes. Esa línea estratégica de apartheid que está planteando la Generalitat de Cataluña. No tendría ningún problema en asistir, supongo, más allá de que están muy esclavos de su propia retórica. Trasladarle a la ciudadanía que hablar de la COVID, de los fondos europeos y del reto demográfico no tiene importancia y darlo por perdido desde antes, me parece una frivolidad. Lo que sí constata el Lehendakari es que las reuniones que se están celebrando de lo que se denomina Conferencia de Presidentes y de esta próxima reunión del próximo viernes no cumple ni el reglamento ni las funciones que tiene atribuidas este órgano. Es carroñerismo puro y duro. Yo estoy harto de oír a mis compañeros de comunidades autónomas, de presidentes, pedir a ver por qué no se hacen ya más reuniones. Pedro Sánchez es que quiere convertir la conferencia de presidentes en un halo presidente. Y esto ha despertado el clamor y la indignación no solo de los presidentes autonómicos del Partido Popular, sino también de otros colores políticos. Escuchábamos también en ese montaje al vicesecretario de Comunicación del PP, a Pablo Montesinos, y al presidente cántabro, a Miguel Ángel Revilla. Ahora mismo la Generalitat tiene entre manos un asunto muy delicado. La semana pasada, el Instituto Catalán de Finanzas presentó los avales para hacer frente a los más de 5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 exaltos cargos y funcionarios de la Administración catalana por su presunta implicación en el procés independentista. Y hoy, este organismo, el Tribunal de Cuentas, ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado para que determine si eso es legal o no, porque tienen dudas. Radio Barcelona, Ana Ponsí.
Tras una prórroga, ahora se alarga aún más el proceso a la espera de este informe urgente que tiene que elaborar la Abogacía del Estado. Una medida absolutamente excepcional, explican fuentes del Tribunal de Cuentas, porque esta institución ya tiene servicios jurídicos que podrían haber dado su opinión. Creen las mismas fuentes que el presidente del tribunal podría haber tomado una decisión sin tener que recurrir a la Abogacía, dilatando así más el proceso. En Cataluña, Patricia Plage, portavoz del Govern, dice que el informe debería ser favorable. El Gobierno no contempla la posibilidad de que el aval sea desestimado porque técnicamente, bajo criterios jurídicos, es impecable. Entonces, confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición. 32 de los 34 exaltos cargos implicados ya consignaron el viernes el aval de una fianza que sube a 5,4 millones de euros. Hay 2 que no han presentado ningún aval y el tribunal ha empezado ya los trámites para embargarles el patrimonio. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha referido al asunto en estos términos. Está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas. Esto desde el Gobierno y desde el PP. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha escrito en redes: los intentos de amparar la malversación con más fondos públicos topan con la justicia y el Estado de Derecho. Hoy el Partido Popular ha vuelto a insistir en que están en contra de los cordones sanitarios. Intentan así sofocar el incendio que se inició en la Asamblea de Ceuta, que declaró a Santiago Abascal persona non grata con la abstención de los populares. Vox amenazaba ayer con romper relaciones con el PP y hoy, como ya ha hecho en todas las ocasiones que ha lanzado órdagos similares a los de Casado, recoge cable. Javier Torres. De las palabras de ayer de Jorge Buxade de Vox, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. A las de hoy. ¿Quiere decir eso que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, por supuesto. Nunca Vox ha hecho eso. Y para dar una segunda oportunidad ha registrado en la Asamblea de Ceuta una iniciativa para que se revoque la decisión de declarar a Abascal persona non grata. Al tiempo, el Partido Popular de Casado busca templar el encontronazo. El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales. Juan José Vivas, presidente popular de Ceuta, ya ha asegurado que no cambiará de opinión y que si le fuerzan a hacerlo, dimitirá. Tenemos una noticia importante de última hora en el Real Madrid. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. El Manchester United acaba de anunciar el acuerdo oficial con el Real Madrid para el traspaso del defensa Rafa Varane. La operación se cerrará cuando el jugador francés pueda viajar a Manchester para pasar el reconocimiento médico y se estima que el Real Madrid va a ingresar por este traspaso 50 millones de euros. La incidencia acumulada se estanca después de 4 días subiendo con mucha fuerza. De ayer a hoy ha subido menos de 2 puntos y empiezan a caer los contagios respecto a la semana pasada. La quinta ola se ralentiza entre los jóvenes gracias a las restricciones que están poniendo los territorios y gracias también al avance de la vacunación en este colectivo. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. La incidencia entre los veinteañeros cae 19 puntos desde ayer y entre los adolescentes retrocede 2, aunque sigue estando muy alta, son los primeros indicios de que la quinta ola empieza a remitir. La cifra global se queda en los 702 casos por cada 100.000 habitantes, apenas 2 puntos más que el lunes. La caída también empieza a verse en los contagios. Sanidad ha notificado hoy 26.399, son casi 900 menos que el martes pasado. En los hospitales se mantiene el goteo de ingresos, aunque la ocupación de camas está en niveles más bajos que en otras olas. Desde ayer hay 138 pacientes más en planta, donde la ocupación es ya del 8%, y 44 en UCI, que están al 16% de su capacidad de media. Se han confirmado además 55 nuevas muertes. En cuanto a vacunación, España ha superado hoy los 26 millones de vacunados con pauta completa, más del 55% de la población. 31 millones de personas tienen al menos una dosis, el 65%, aunque el número de vacunas administradas ha caído a plomo. Se han puesto menos de 360.000 en el último día. Sobre vacunas, de los casi 48 millones de dosis que se administraron hasta el 11 de julio en España, solo se han registrado 33.000 notificaciones de efectos adversos. Es un 0,0006%. Son datos del nuevo informe de farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento. La mayoría fueron efectos leves, los habituales: fiebre, dolor de cabeza, dolor en el brazo o mareos. Casi el 90% de todas las notificaciones corresponden a personas de entre 18 y 65 años y mayoritariamente a mujeres, el 77%.
Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que el 70% de los adultos de los países de la Unión han recibido ya la primera dosis. Ursula von der Leyen. La Unión Europea ha cumplido su palabra y alcanzado el objetivo. Se comprometió a proteger al 70% de los adultos de la Unión con al menos una dosis de la vacuna para julio. Hoy ese objetivo se ha cumplido y el 57% tiene la protección completa de la doble dosis. Eso nos pone entre los líderes mundiales. El proceso ha sido un éxito, pero tenemos que seguir esforzándonos porque la variante Delta es muy peligrosa. Esa variante, la variante Delta, preocupa y mucho en todo el mundo. Desde hoy Alemania vuelve a meter a España en la lista de países de alto riesgo por el coronavirus y hoy también Estados Unidos ha vuelto a recomendar a sus ciudadanos que no viajen a España. Allí en Estados Unidos las infecciones por esta variante están aumentando a tal ritmo que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades van a recomendar hoy que los vacunados vuelvan a llevar mascarillas en los interiores en las zonas con índices altos de contagios. Informa para la SER desde Nueva York, Sara Yáñez. Este paso hacia atrás responde al aumento de contagios en Estados Unidos por la variante Delta, que es mucho más contagiosa. En mayo, cuando avanzaba la campaña de vacunación en Estados Unidos, esta organización recomendaba que quienes hubiesen recibido la pauta completa de vacunas podían ir sin mascarilla ya no solo en espacios abiertos, sino también en interiores. Este cambio no es un mandato a nivel nacional, sino una recomendación, aunque influirá a las decisiones de autoridades de cada estado. Las autoridades locales de algunos lugares ya se han movido para requerir el uso de mascarilla en interiores, como por ejemplo es el caso del Condado de Los Ángeles. También se ve el caso contrario, como es el estado de Arkansas, donde se aprobó un mandato que prohíbe el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Es decir, que los establecimientos pueden recomendar el uso de mascarillas, pero tienen que señalar que es una recomendación y no una obligación. Y un asunto más del Consejo de Ministros de hoy. Se ha aprobado también una serie de medidas que anunció hace un par de meses la ministra Irene Montero por el incremento de asesinatos machistas. Entre esas medidas, un plan específico para proteger a los menores de padres violentos. Mariola Lourido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? La delegada del Gobierno contra la violencia de género se ha reunido esta tarde con asociaciones de mujeres y colectivos feministas para explicarles el catálogo de esas medidas urgentes. Con las incorporadas a última hora por justicia, son 15 actuaciones, pero hay que destacar que se aprobaron esta mañana en el Consejo de Ministros sin contar con un presupuesto. El documento de igualdad admite que todos los compromisos derivados de su aplicación quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes. Lo más novedoso es el anuncio del primer plan específico para la protección de los menores frente a la violencia vicaria, un plan que todavía está sin hacer. Por lo demás, el catálogo promete implantar medidas ya incluidas dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, como por ejemplo un protocolo sanitario de detección temprana de los malos tratos, y recupera la idea de crear una ventanilla única para apoyar a las víctimas en la tramitación de ayudas y para asistir también a los familiares de mujeres asesinadas que se quedan con los huérfanos, un trabajo que, por cierto, lleva haciendo 5 años el Fondo de Becas Soledad Cazorla. Hoy les estamos ofreciendo en la SER los audios de la declaración del extesorero del PP, de Luis Bárcenas, el pasado 16 de julio ante el juez Santiago Peraz de la Audiencia Nacional. En ellos, Bárcenas detalla el sistema de donaciones de empresarios que pasaban a engrosar la caja del PP y explica que recibir atención por parte de un dirigente del PP, pues claro, que es algo que no sale gratis. Miguel Ángel Campos. Bárcenas afirmó que durante los gobiernos de Aznar, el entonces tesorero Álvaro Lapuerta llamaba a los secretarios de Estado y ministros de Fomento y Medio Ambiente para que recibieran a los empresarios donantes de dinero negro. Las personas a las que se dirigía Álvaro, y puede que en alguna ocasión lo haya hecho yo por delegación de él, eran los ministros en su momento, bajo los gobiernos del PP desde el año 96 hasta el 2004, de Fomento, Medio Ambiente, y los secretarios de Estado en su caso. El extesorero dio normalidad a la situación y justificó las donaciones en negro. Dijo que actuaban a modo de lobby y considera que poderse sentar una hora con el ministro, que luego les adjudicaba la obra, vale dinero. Por poderte sentar una hora con el máximo responsable de un proyecto, y eso yo creo que valía dinero, y estaban dispuestos los empresarios a donarnos dinero, digamos, a cambio de esa contraprestación, que entiendo que de alguna forma era sana. Bárcenas dijo al juez que tenía pruebas sobre algunas donaciones finalistas, es decir, de empresarios que obtuvieron de forma
forma directa obra pública a cambio de dinero negro, pero que le fueron robadas por la policía política durante la Operación Kitchen. Hoy el Financial Times revela que Corina Larsen ha demandado a Juan Carlos I y al CNI por amenazas, difamación, vigilancia y acoso ilegal. La demanda fue presentada en diciembre del año pasado ante la justicia británica y en ella Corina dice que sufre esa vigilancia y ese acoso desde 2012, tras el viaje que hizo a Botsuana con el entonces rey. Ha pedido incluso una orden de alejamiento. En esa publicación, los abogados del emérito niegan todo. Los tribunales británicos tienen que decidir ahora si son competentes para tramitar esta causa porque el exjefe del Estado no tiene residencia en ese país, ni tampoco el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, contra quien también se dirige la demanda. Hoy Unidas Podemos ha registrado una nueva petición para que se conforme una comisión de investigación sobre el rey emérito, aunque por otro asunto, una comisión que estudie si Juan Carlos I se lucró con la venta de armas. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Insiste el socio minoritario en que se investigue al emérito en el Congreso, esta vez reclamando una comisión sobre la presunta venta de armas y cobros ilegales a los que apuntan las últimas informaciones periodísticas. En el escrito, presentado por Unidas Podemos junto a Esquerra, Junts per Cat, Bildu o Más País, los morados centran su denuncia en los presuntos vínculos del monarca con los socios de la empresa Alcantran Iberian Sports, disuelta ya, pero que en los 80 hizo negocios armamentísticos con países como Egipto. Podemos reclama conocer las comisiones adjudicadas a esta empresa y las presuntas implicaciones del entonces rey Juan Carlos en las actuaciones realizadas. Todo apunta a que esta nueva petición será rechazada. Hace unas semanas ya fue desestimada por la mesa una propuesta similar. Los socialistas entienden que no es tarea del Congreso el control de la monarquía. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.